A visitor? What do I say? It's been so long since I've had company. Oh, it's you. What a surprise. Not a lot of other folks come and visit these parts. I should have known. You should already know me, but just in case. My name's Larry. I was here to be closer to my son, William. Every time I came back to these woods, I could feel him again. If only I could tell him how sorry I am. That's enough about me. We're here for you. These woods hold the answers to your questions. Everything will be explained soon. And this time, please pay attention. Mis saludos amigos mefistofélicos y bienvenidos a este relato oscuro que nos ofrece esta empresa que no me acuerdo cómo se llama. Esto es The Fabled Woods. Espera, Fabled Woods. The Fabled Woods. The Fabled Woods. Ok, nos comenzó hablando un tipo que se llama Larry. Bueno, recién lo leí y ya me olvidé. Aparentemente nos conoce, me conoce, mejor dicho, y dijo que en este bosque están las respuestas a mis supuestas preguntas. Bueno, no sé qué onda. Ok. No puedo venir acá. ¿Me puedo meter al agua? No. ¿No me deja? ¿Puedo ir más rápido? No puedo. Ok. Ajá. Acá hay civilización. Voy a tener que parar un ratito porque empezó a sonar una sirena. Ah, listo. Usa el X, el A, perdón, en mi caso. Sí, evidentemente no hay nadie. Disculpen. Acá debe haber una parejita. Ok. No me dijo nada. No me detalló absolutamente nada. Sí, cositas de camping. Claramente hay dos personas. Esto es una parejita. A mí no me caga. Dos sillas. Una sola carpa. ¿No puedo pasar por acá? Ah, no. Ok. Pensé que se podía pasar. Pues todo indica que puedo pasar por acá. Pero no me puedo agachar. Bueno. ¿Qué pasó, amigos? Acá algo pasó. ¿Por qué no me dan pelota? Mantén pulsado. En mi caso sería X. Para recordar. Ay, mierda. Sigue las pistas. ¿Qué mierda es esto? Ok, eso no me gustó mucho. ¿Por qué había algo acá? No entendí. A ver. Esta luz claramente... Ok. Jódeme que esto es sangre. ¿Eso era sangre? Sí, ya sé, hay dos sillas, dos mochilas, dos de todo. Una soguita, huevadas. Bueno, me dijo que siga... Yo vi como que había sangre por acá. Yo vengo... ¿De dónde vengo yo?
Pero esto me está llevando... Me está llevando por donde vine. Ok. Pero acá me está llevando... ¿Por qué era tan aterrador? ¿Por qué recordar era tan aterrador? Eso parece una silueta de una persona. Acá había algo. Ahí está, es como que lo pude agarrar. ¿Qué carajo? Se puso returbina. I'm so happy we decided to go camping. It's so peaceful in the woods. Sí, bueno, hay una chica... Le estaba hablando a alguien. Debe haber sido su pareja. Esto es... ¿Qué es esto? ¿Un sueño? ¿Puedo recordar adentro del sueño? No, no me deja. Ok. Valía el intento. Sorry life has become such a mess. Eso está manchado con sangre. ¿Lo puedo abrir? No. Eso está manchado. Las sillitas. Sí. What are you doing? Let go of him! Leave us alone! Stop! Stop! Ok. Eso fue... Eso fue un hachazo. No, un piedrazo. Ah. ¿Qué carajos? Recién no había nada de esto. Y ahora hay un cadáver acá. Ok. Dijo que había un nuevo camino. Ah, efectivamente, está manchado con sangre el piso. Me encantaría correr, porque si algo me persigue, voy a necesitar correr. ¿Por qué ahora sí veo todo con claridad y recién estaba todo normal? Sí. Los hicieron recagar para adentro. La mochila no la puedo abrir. Bueno, me gustaría ver qué hay adentro. Qué hay dentro de la mochila, ¿no? Mucho, muy importante. Ah, esto no lo vi. ¿Qué dice? ¿Dónde está el nombre? Ah, Nick Rafter. Ok, bueno, se me giró para la mierda. Sí, bueno, no me puedo llevar nada, no lo puedo abrir. Está bien, no soy un detective tampoco. Solamente estoy husmeando la escena del crimen. Si no toco nada, no pasa nada. Ah, se me habilitó esta parte. Que yo quería hoy pasar de carnaza. Ok. Ah, yo no sé si tengo que ir recordando. Sí. Bueno, no había nada muy raro tampoco. ¿Larry?
Ok. Larry es el que me habló hoy al principio. Si mal no recuerdo. El que me dijo, guachín, vos de vuelta acá. Qué sé yo. Que quería... que se encontraba con su hijo William, algo así, no me acuerdo. A ver. Dame pistas, guachín. No me está dando ni mierda de pistas. Supuestamente lo que resalta en rojo clarito es lo que me debería llamar la atención. Ok. Recordemos que esto es un relato narrativo. No se esperen nada mucho muy importante porque... ni con acción ni nada de eso porque... es solamente un relato. En teoría nada me tiene que perseguir con un hacha corriendo. Tendría que estar a salvo. Haciéndome el Sherlock acá, investigando huevadas. No sé ni qué hago acá. A ver. Refiero el sonido ese que hace. ¿Y por qué se pone todo así? ¿Qué necesidad? Bueno. Debo investigar. Según yo. ¿Qué hago acá? Que alguien me explique qué hago acá perdido en el medio de la nada. ¿Y quién es Larry? ¿Larry no será el que cagó a piedrazo a la parejita? Puede ser, ¿eh? Preguntas que nadie se hace, pero bueno. ¿Esta parte? ¿Por qué todos los puentes se me hacen iguales? Yo recién pasé por aquel. Es como que di toda una vuelta. A ver acá. ¿Puedo recordar? ¿Habrá algún cadáver? Ni mierda. Sí, esta visión infrarroja es como que me ralentiza un poco porque... camina como hasta más lento. Ya de por sí el personaje es lento. Bueno. Lo que nadie quiere encontrarse en la mitad de un bosque es una casa abandonada. Esto se supone que es un... ah, mira, la escalera está hecha por hongo. No se puede usar. Sí, un... ¿cómo se llama esto? Kayak con doble remo para la parejita. Antes de entrar a la casa quiero ver qué mierda hay acá. ¿Llaves? Cabaña llave. Ah, bien. Have you ever found yourself feeling like you're being watched? I decided to go to the lake and catch some fish for dinner one night. I had caught a couple, but I got this sense that something was watching me. I know bears roam these parts, but this was not a bear. I could feel it across the lake staring at me. I got up, reeled the line in, grabbed the fish, and went inside. I've never felt like that before. Me suele suceder, sobre todo en las noches a las 3 de la mañana, en completa soledad. Siento que algo me mira. Le debe haber pasado a alguien, seguramente. ¿Esto lo puedo usar? Bueno, decía que él se sentía observado desde el otro lado del río, pero que no estaba seguro que no eran osos. Ok, bueno, tengo las llaves de la cabaña. ¿Qué onda con esto? Una fogata. ¿Esto se puede agarrar? Fire brings people together out here. You understand. When the chores around the cabin were done, William would always beg to get a fire going by the river. Of course, it always started out as a much larger fire than we needed for our little pit. Nothing to distract you. No worries, guilt. We were at peace with the world. Bien, que William, su hijo, le... bueno, lo que leyeron. Creía haber visto a alguien parado. Ya el inconsciente me está jugando malas pasadas. Lo único que espero que no se me aparezca nada por la espalda.
con hambre. Sí, bueno, no se puede pasar por ningún lado. Estoy obligadísimo a entrar a la cabaña. ¿Qué mierda es esto? Ah, parecía correspondencia y era solamente cartón. Ok. Mantén pulsado. Ah, tengo que recordar de vuelta. Sí. The place feels so empty without William, but it's held up well over the years. ¿Qué carajos? Dijo que estaba... que este lugar es demasiado solitario sin William. Este guachín no habrá hecho cagar al hijo, ¿no? Sí, ¿por qué puedo agarrar cosas si no puedo hacer nada? ¿Qué es esto? No sé ni qué es. Bueno. ¿Qué es un viejito con un andador? Con un... ¿cómo se llama? No estoy seguro si esto es una bebida alcohólica. ¿Esto? ¿Qué bueno. Sí, no sé qué es. Hay muchas cosas para agarrar, pero nada me dice nada. Está como muy oscuro, ¿no? No se ve una mierda. Sí, es que está lleno de cosas. Esto es lo único que entendí. Esto es protector solar. Después, no sé, bebidas alcohólicas. Un diario del año del orto. ¿Esto por qué está prendido? ¿Hace cuánto que está Look esto? at this garbage. They were laughing at me. Told me to go back to the cabin and stay out of the sun for a bit. There is something, or someone, watching me out here. Why did I think they would believe me? They need to be warning the people not to come into these woods until this has been solved. There is something happening out here, and no one will do a dang thing about it. Ok. Algo estaba pasando, nadie le daba pelota. Puchito. Ah, Puchito. Prendete un puchini, guachín. Relaja un poco. Está muy tenso el personaje. Como que le cuesta caminar. ¿Qué es esto? Linternita, bien. Pero no la puedo usar. ¿No me puedo ir con una linterna? Look at this garbage. They were laughing at Ay, me. no me tradujo eso. Told me to go. Lo único que entendí es que alguien lo estaba mirando, nada más. No sé inglés, guachín. Ayúdame con la traducción. ¿Qué dice? Visitando a nuestro viejo amigo Hank o algo así. Capaz que entendí como el culo, pero... ¿Y esto? Un dibujo de William. Según yo. No entendí. No puedo girar bien los papeles. ¿Qué era Wood? Wood. Camping in the Wood. Me olvidé que era Wood. Estaba en el título del coso. Ay, ¿por qué esto no se abre? ¿Me faltan llaves? ¿Más puchitos? ¿Y por qué no me puedo prender un puchito? Era refumador este guachín. Sí, el tema es que no hay llaves, amigo. A ver, no se puede abrir ningún cajón. Está muy oscuro esto, no se ve nada. Ah, los cajones se pueden abrir. Un walkie-talkie. 2 walkie-talkies para el padre y el hijo, entiendo. A ver, no, pará. Habían unas tijeras. No, ¿qué hice? Ah, pero no las puedo agarrar. ¿Y si alguien me ataca? ¿Qué hago? Quiero llaves. Bueno. En su mesita de luz no había una mierda. Los cajones no se pueden abrir. Ah, qué boludo, estaban las llaves acá. Cuarto de invitados. Invitados no sé qué decía. Me tensa un poco esto. ¿Por qué están estas huevadas que no me acuerdo cómo se llaman tan prendidas? Alguien estuvo acá hace relativamente poco, ¿no? Según mi lógica. ¿Cómo mierda se llaman estas cosas? Vos seguramente me estarás diciendo, se llama así, pelotudo. Amigo, ¿me lo traducís? No sé qué dice. No me interesa tampoco. Más alcohol, más papeles, una máquina de escribir. Ok, mucho, muy importante. Y acá que guardo la partida como en Resident Evil. Ah, ¿no tendría que recordar acá?
Me había olvidado de mi superpoder. La concha la lora. Acá hicieron recantracagar a uno. ¿Esto es un machete? Ok, se puso... la puta madre. No me gusta una mierda. Este hijo de puta de Larry no me cae bien el guachín. Algo hizo. Why can't I have peace? Ahí ya estaba peleando con alguien, estaba discutiendo con alguien. ¿Por qué no me dejas en paz? Dijo. No, ¿por qué no me dejan en paz? ¿Por qué no puedo descansar en paz? Bueno, algo así dijo. No me puedo caer acá, ¿no? ¿O sí? I miss him so much. Ok. Más tétrico esto no podía ser, ¿no? Él todo el tiempo está hablando de su hijo, entiendo. De su hijo, de su nene William. Digo nene por el dibujito que encontré, ¿no? Puede ser un... Why don't you let me leave this place? Algo no lo estaba dejando irse. Puede ver. Ok. ¿Por qué volví otra vez? Me quedé colgado. No se mueve. Se quedó. Se quedó colgado. Ok, me había quedado recolgado. Acá, no sé por qué. A ver si puedo abrir esto de vuelta. Ok. Ahí está el fiambrín. No entendí. That machete was no use. I should have left this place when I found that cabin. I knew what I felt wasn't right. I just didn't know that night would be my last. I didn't know what it was, but what I saw in that cage had come for me. Whoever made that thing must have known I went to the police. This is where my story ends, drunk and scared in a corner. Is this how William felt? Alone and scared? Your story carries on. You must learn the tales of these woods. They're what's holding us back. We all live with our actions, our consequences. But do you? Go now. There's someone else who would like to see you. ¿Alguien quiere verme? No entendí. ¿Este es Larry? ¿Este guachín es Larry? Ok. ¿No me lo puedo llevar el machete? Está buenísimo encima. Ok. Bueno. No entendí muy bien. Él era... Vamos a dejar cerrado por las dudas. ¿Qué camino me espera? ¿Qué otro camino? ¿Será para acá? Las escaleras están sanas. Sí. Hoy las escaleras estaban rotas. No se podía subir. Ok. No sé por qué subió como un pelotudo. You're back? Not again. I guess we'll start where we always do. I'm Sarah. I came out to these woods to get away, much like Larry. While I didn't lose a son,
I did take one away. You see, I'm a forensic archaeologist. I dig up bones for a living, and I'm quite good at it. Until my last case, my evidence put the wrong man behind bars. I'm out here to solve a cold case, make what I did right. Come on, there's not much daylight left. Que en su último trabajo encerró a la persona equivocada. Ok. Una genia. ¿Cómo se llamaba? ¿Sara? Me olvidé. Bueno, dijo, al igual que Larry, se vino a descansar, no sé qué. Pero Larry quedó hecho una cagada. Entiendo que no tengo que estar recordando como un boludo a cada rato, ¿no? Debería avisarme. Es raro eso que se ve... se está poniendo oscurito. Es raro cómo se ven los troncos así medios celestes. Color medio raro. The first place I dug. Being an archaeologist, you learn over time to never expect anything on your first attempt. It's like waving a magnet at a haystack in the vague hope you'll find the needle, but you have to start somewhere, and for me, this was it. I didn't find much, although it was nice to rule out the area. Esta boluda estaba buscando acá huesitos. Luz negra. Acá supongo que sí tengo que... Ah, no. No hay nada que brille. Nada brilla. Ok. Entonces no es acá. Sigo. La cagamos. My office. I spent a lot of time here. More than I did at home, I guess. ¿Qué carajos? Detective Sara, sí. Sí. Bueno, al pedo los documentos si no los puedo abrir, no puedo leer nada. Bueno. Ok. Bueno, esta es mi oficina. Muy lúgubre. Sí. Bueno. Me quiero ir. No entiendo, yo soy ese personaje ahora. Eso es lo que no estoy pudiendo entender. Un sorete de nada. My first case, an adolescent homicide. Sometimes it's easier to use the official wording than to say outright someone killed a kid and left their body on a roof. I spent so many hours in that chair trying to figure it out. Qué mierda. Se me abrió la puerta. Está manchado el piso. O yo estoy viendo mal. ¿Qué son esos orbes de luz que flotan? Es como... ¿Qué carajos? How I found out I put the wrong man in prison. The DNA didn't match, but that didn't matter. He's already behind bars, and our justice system is not about to make itself look bad. My superiors look at me with disappointment. They know what I did, and that there's nothing that can be done. Se abrió otra puerta. O sea, metí un chabón en cana que nada que ver y a todo el mundo le chupó un huevo. Bien.
oficina. What the hell? Who did this? My office, all my things, my papers, my files. Years of my life are in here. All my cases, everything I ever worked on. All scattered and messed up. Who would do this? And why? ¿Cómo por qué? Te mandaste una cagada. Alguien te odia. Alguien no te estaría queriendo. Sí, bueno, revisar todo es al pedo. So many pieces. Sometimes it's only when you step back and take a look at the whole tableau that you can make sense of where each individual fragment belongs, what it all means. But you, I could never make sense of you. And now this? How dare you? ¿Qué carajos? Bueno, esta boluda tiene que estar muerta también, ¿o no? Se la remandó, vino al bosque y le hizo en concha. Con un hacha. Una hacha. Ahí está. ¿Qué carajos? Bueno. ¿Y ahora quién soy? Truth be told, seeing the wrong man behind bars really made me question my ability. I put what I found into evidence and finalized a man's life. I should have checked it, but instead I was in a rush. I was foolish. I just wanted to finally solve the case. Claro, y para hacerlo rápido metiste en cana un boludo que nada que ver. Excelente. Lo que puede hacer un día de apuro en el trabajo, ¿no? Entonces viniste acá al bosquecito y te ajusticiaron. Nothing here either except animal bones. Again. I remember finding it a little odd that I never once caught sight of a deer or anything that they could have come from. Strange. I thought, given how disturbed the topsoil was, I might be onto something. Unfortunately, another dead end. Ok. Acá como no tengo salida, voy a tener que empezar a recordar como un campeón, a ver. No, no hay nada. Me estás jodiendo. ¿Y pero no puedo cruzar? Ah, sí puedo cruzar, qué boludo. Bueno, parecía más profundo de lo que yo pensaba. The strangest thing happened one morning while I was digging. I started to feel something watching me. I'm not crazy, but we've all had those moments. Sí. This felt too real. I haven't seen any animals in the woods. What could be out there? I kept digging, but that feeling lingered. I stood up, looked around, but I couldn't see anything. I should have left, gone home for the day and never come back. I was too focused on solving the case. After a while, the feeling went away, and I got on with my digging. Didn't that scare me? Guess not. I just kept going. Algo parecido a lo que le pasó a Larry. Esto... ¿Qué es? Luz negra de vuelta. ¿De dónde se proyecta eso? Bien. Entiendo que no I tengo was que kind of recordar. starting to freak out by this point. I needed to solve this case. Thinking back, it was stupid of me to think I would find the answers so quickly. I was rushing again. If I wasn't careful, I could lose my job, put another person away that doesn't deserve it. But they had to be out here somewhere, and if I wasn't finding them, where else could they be? ¿Qué mierda estaba buscando? Dice que estaba buscando huesos de animales nada más. Pero te lo mezclan con el caso de ella. Bueno, acá tengo que empezar a recordar como un campeón. Ok. ¿Esto por qué no lo puedo agarrar? No, para. Me faltó. Sigue las pistas, sí. Una manapla.
dura demasiado poco la visión de Cíclope. Esto tiene que ser sangre. Es lo único que resalta tanto. Sí. ¿Y acá? Acá se ve algo. ¿Qué carajos es esto? Ah, no llegué a agarrarlo. Espera. Ahí está. El hacha. El hacha homicida. Ok. Esta le hicieron recagar. How could you do this? Where did you hide them? ¿Qué cosa? Los huesos. Please give us peace. Ok. Bueno, supongo que el nuevo camino es donde estaba la maderita ya que me impedía pasar. Bueno, pero acá no se explicó muy bien qué pasó. O sea, la mina le preguntaba a alguien ¿dónde los escondiste? ¿El hacha? ¿Me la puedo llevar? Linda muerte tuvo ese. Sí, efectivamente es por acá. Ironic, for someone so used to discovering and excavating lost bodies, that I'd become one myself. For all the years I spent unearthing bodies, it seems unfair somehow that mine ended up like this. Just laid out in the open, broken and discarded. Maybe I deserved this. Sí. I was fooled by the beauty of these woods. I only hope that you can find the answers you need, that everything that happened was not in vain. Push forwards, but prepare yourself. You stand on the verge of a terrible darkness. Ah, mierda. Bueno. No sé si lo de oscuridad era metafórico o literalmente hablando, porque no se ve un choto. Debe haberse referido a ambas. Bueno, sí, efectivamente la que se encontró ahí al final era la mina. Ujú. ¿Quién soy yo? Eso es lo que no entiendo. ¿Soy un tercero? ¿Soy una nueva víctima? ¿Quién mierda soy? Opa, hay una mochila acá. Ay, ¿por qué no lo puedo agarrar? Viene como la mierda acá. Brian. Ok. Parece una mochila de nene. De nene chiquito. Igual creo que ya estoy hasta las bolas, ¿no? O sea... Me adentré tanto en el bosque que... Ya está, no hay retorno. You're here, finally. Let me tell you a Todos. story. You'll like this one. It's about you. Now, I wouldn't call you the hero, but everything in it revolves around you.
and what you did. You don't remember anything, do you? Of course not. You're a coward. I'd say you disgust me, but, well, it's a little more complicated than that. Come on, through the door. You're so close now. Don't you want to know how all this ends? El chabón me dice que le doy asco. ¿Por qué? ¿Qué le hice? Yo debo ser alguien que está relacionado con todos estos casos, ¿no? Sí, la puerta en el medio de la nada, maldita sea. Ok. Al pedo ponerme a agarrar The cosas, ¿no? old lab. So cramped working cheek by jowl with those fools on their useless, stupid little trivialities. Nothing more than distractions. They dismissed my ideas as wrong, then begged my help for their own work. If only they could have seen what I was working on behind their backs. I knew I had to get out before they found out what my little side project was. They wouldn't have understood. They couldn't. I was so very far beyond them. Humildad aparte, ¿no? Se me abrió otra puerta. Bancame guachín que me tomo un mate. Bueno, acaba de abrirse una puerta. Ah, justamente esa. Pará, primero quiero pegar una revisada rapidita. ¿Esto es un laboratorio? Medio raro. Debo volver. Vuelvo. Ah. Supongo que atravesé la puerta y voy bien. Ah, sí, hay una cabañita. Isolation. Space to breathe, to think, to work. No more dingy little space hidden away from prying eyes. Out here, I am free. It also neatly solves the problem of disposal. When I'm finished with any biological material, human or animal, I simply seal it in a bath of acid and drop it to the bottom of the lake. What I wouldn't give for an incinerator. Still, there are always trade-offs, and I must make do with what I have. A small price to pay. ¿Qué carajos? ¿Este hacía experimentos con animales? Este es el más turbina, ¿eh? El más turbado. Sí, veo sangre. Ok, tengo que encontrar una llave. Veo sangre, manos, pies, un quilombo. Acá hicieron recagar a uno. Sí, llaves, perfecto. Sí, bueno. ¿Por qué no me traduce nada? Tengo que recordar acá. Ah, me indica esos pallets que hay ahí. ¿Por qué esto? Parece como que si estuviera manchado de sangre, ¿no? Bueno, tengo la llave. Puedo entrar a la cabañita. A la aterradora cabaña. Bueno, oficina. Sacrifice. I'd often ask myself if what I was doing was right, was just. Progress demanded sacrifice. Imagine the potential. Cures for cancers, for wasting diseases and childhood afflictions. If I could rid the world of these things, nobody would care about how I did it. Claro. I'd be a hero, forever immortalized as one of the true scientific greats. Sí, entiendo.
Returbio esto. Se me hizo de noche. Ahora sí que la cagamos. It worked. The experiment. It worked. A breakthrough I could never have dreamed of back under the watchful eye of those fools. I had my doubts back in my old lab, but out here, I felt anything was possible. And I could do absolutely anything. ¿Logro qué cosa? Ok. I didn't have the evidence yet to support my findings. I needed to replicate the experiments. Go further. Be bolder. I had no choice, did I? I took another. A man camping with his wife. I needed him. If I hadn't taken him, they might have stumbled on my lab. It's too valuable. I can't stop now. That's what I told myself as I beat the wife to death with a rock. Era She este. tried to stop me from taking her husband. Sacrifices had to be made. Hijo de puta. I lay awake at night. I couldn't get her face out of my head. Este médico loquillo fue el que hizo desastre acá. ¿Y se abrió otra puerta? No. Se la remandó al médico. Hizo cagar a la parejita. Claro. Tal cual. Esta es la otra cabaña. The old man had to die. While he'd been staying in his cabin, he went to the police. I decided to see what effects the grafts would have in terms of aggression and capacity for violence in the subject. Nothing could have prepared me for this. It tore him apart. Claro, este es Larry. Estoy obviando algo. ¿Qué cosa? Pobre Larry, le hicieron recagar para adentro. ¿Qué querés que haga, amigo? Perdón, no te puedo salvar, es medio tarde ya. Los cajones no se abren. Bueno, me tengo que ir. ¿No? Hoy me quedé trabado acá, no me quiero quedar trabado de vuelta. Hey Larry, no sé qué, no entiendo nada. Bien, perfecto. Hay un tercero, William, papá, Hank. ¿Quién es Hank? Ah, esto está bien. Para un viejo amigo. Sí, nada relevante por acá. Pero ¿por qué me hizo venir acá? Eso es lo que no entendí. No, y acá tampoco. Puedo... Ah, está bien. Puedo volver a subir por acá. Acá está. Acá. No, ¿y esto? No lo había visto esto. O esto no estaba, mejor dicho. Este chaboncito mató a todo el mundo acá. Mató a los chicos del camping. Mató a Larry. I just want to be left alone. Why do they keep coming? I couldn't let her find out what happened. She didn't deserve this, though. I can't stop it. Can't control it. What have I done? How could I be so wrong? Y mató también a la minita esta.
Last night I had a nightmare. I was in the woods. Everything familiar, walking through the trees. He was there, the old man from the cabin. He spoke to me like a friend. Every night now, the same dream, the same path, the same voice. I can't sleep. When I do, I awaken among the trees. She is in them too. Now, the woman, the digger, she's not my friend. She screams at me, but I can't wake up for hours. She knows everything I know. She knows what I did. Yo me olvidé el nombre del chaboncito este. ¿No era Hank? No. Hank es el amigo de Larry. ¿Otra vez acá? ¿Qué querés de mí? When we last spoke, I told you to learn your story, to find answers, to find those stories I couldn't finish. Sí, me acuerdo. You wronged us, both of us, in the worst ways imaginable. But what's done is done. You can't change that. Nobody can. There's no sense in going back and reliving it over and over. The outcome is always the same. I made a life digging up the past, but now it's time to put it to rest. You understand now. We couldn't just tell you. We had to let you see. And now you know what we know. You feel what we feel. We couldn't rest until we moved on from this. And neither can you. Over and over again you've lived this, seen this, again and again. You're cursed, can't you see it? The weight of the guilt drags you down and sets you back on that path endlessly. There's only one way this ends, but for us, it already has. What you did was awful, but you know that now. You feel the truth burning inside you. An animal you must set free. Acknowledge what you did. End the cycle. Move on. And know peace. We forgive you. What the fuck? ¿Por qué me hablan así? Again, the same dance, the same steps. Why? You know all this. You've known it all along. And yet every time you choose to forget, to wake once more among the trees, to relive your nightmare, our nightmare, you push the truth away, refuse it, so much so it's become me. But I don't exist. Only you do. You and all you've done. Enough of this. You can't keep walking that path like a stranger. You can't keep choosing to forget as you have. It's starting to break down. The dream, your memories, keep pushing through, taking her voice, my voice, your voice. It's time. You can't do this again. Walk that path again. It has to end. And here's where it finally stops. You can't keep turning your back on what you did. You can't keep lying to yourself. Just stop. Stop. Only you can make the choice. So what will it be? Me estás jodiendo, me tengo que tirar. Yo soy el asesino. ¿Cómo le pongo fin a esto? ¿Cómo le pongo fin? ¿Me tengo que matar? No. Puedo seguir escapando. Puedo escapar como un campeón. Guay. ¿Por qué, guachín? Ok, tengo... ¿Las puertas? ¿Qué dice? Aceptación. Negación. El primer paso para resolver un problema es aceptarlo, ¿no?
o algo así. Lo acepto. Nobody should live in hate and sadness forever. By choosing the love of those you wronged, Yo soy el asesino y me perdonan. you allow them to let go and move on in peace. No tengo perdón, guachín. ¿Fui yo, en serio? ¿Por qué le And hice so esto? too shall you. Joder, bueno. Era yo. El chingüengüencha. The Fabled Woods. Bueno, amigos, este fue el relato narrativo oscuro, perverso y lúgubre. A mí me gustó bastante. No entendí varias cosas, pero aparentemente vos manejás al malito, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.